Muchas veces la desesperación nos lleva a tomar malas decisiones, nos juega malas pasadas y cometemos errores de los que luego nos arrepentimos. Esto es lo que le ocurrió al protagonista de la historia que voy a leeros hoy, Pedro sin sombra, un chico desesperado que no sabía qué hacer y buscó ayuda. Encontró ayuda en una persona, en alguien poco recomendable. Pedro sin sombra. Pedro era un muchacho tímido que llegó a la ciudad un día sin sol. El cielo estaba triste y todo el paisaje era gris. Al caminar por las avenidas y parques se sintió disminuido y pobre. Todos eran más altos y más guapos que él, y también iban mejor vestidos. Largo rato caminó por las calles buscando una mirada de comprensión, pero cuantos pasaban a su lado tenían mucha prisa y ni siquiera le miraban. Llegó la noche. Triste y solo se fue a su pobre pensión. El cielo continuaba gris, sin luna ni estrellas. Durante toda la noche no pudo dormir. Recordaba su bonita aldea, con las casas blancas y el río que reflejaba la torre de su iglesia. Qué dulce había sido allí su niñez y su juventud, pero se había hecho un hombre y se vio obligado a seguir el camino de todos, ir a la ciudad. ¿Para qué? Eso digo yo. Para encontrarte con un paisaje absolutamente deshumanizado, para perder el amor de los suyos, para que nadie le hiciese caso, para que su pobreza contrastase con la opulencia de las gentes que pasaban a su lado. Pensando en estas cosas se durmió, y el amanecer del nuevo día también era gris. Pedro se levantó, se puso sus pobres ropas y salió a la calle en busca de alguna ayuda o de alguna mirada esperanzadora. Pero nada. Caminó, y las gentes le parecían todavía más hoscas que la noche anterior. Quiso estar solo, y se adentró en un parque frondoso. De pronto observó que las ramas de un árbol se movían. Vio un ligero resplandor y oyó una voz que le decía: «Pedro, yo puedo ayudarte». Quedó sorprendido y su asombro no tuvo límites cuando al poco rato vio entre una nube dorada la extraña figura de un personaje barbudo y escuálido. De nuevo oyó su voz: «Pedro, yo puedo ayudarte». Pedro contestó: «¿Quién eres tú?». «Eso no importa. Tú estás solo y triste en la ciudad y solo podrás vencer tu temor con la riqueza. Yo te ofrezco oro, mucho oro, que pondrá el mundo a tus pies. Pero como soy buen comerciante, necesito pedirte una compensación. Dime qué quieres. Por ser importante daría cualquier cosa. Solo quiero que me des tu sombra». Pedro sonrió feliz. ¿Para qué quería su sombra? Nunca se había detenido a contemplarla, pues de nada le servía. Sonriente aceptó. «Encantado. Te doy mi sombra a cambio de tu oro». El extraño personaje le alargó en su mano una bolsa rebosante de monedas de oro y desapareció llevándose la sombra de Pedro. Feliz, Pedro se escondió tras un tronco y hundió sus manos en la abundante bolsa. ¿Cuánto dinero había allí? No podría calcularlo. Era ya rico para toda su vida, y caminó felizmente hacia su pobre pensión. Pagó lo que debía y se fue hacia los grandes almacenes de la ciudad en busca de ricos vestidos. Compró lo más caro y lujoso y pudo pagarlo con apenas 2 monedas de su abultada bolsa. ¡Qué bien! Se instaló en un lujoso palacio y calculó que allí podría vivir felizmente toda su vida. Amaneció el siguiente día y el sol brillaba en el cielo. Todo resplandecía de luz. El mundo había cambiado para el pobre Pedro. Las sombras de los edificios y de los árboles se proyectaban en las grandes avenidas, y Pedro salió a pasear feliz de su nueva situación. Al poco rato observó que las gentes le miraban extrañadas. Nada comprendía, pero una voz le preguntó: «¿Dónde ha dejado su sombra?». La sorpresa de Pedro se tornó poco a poco en angustia.
Efectivamente, todos los seres de la creación tenían su sombra, los árboles, las flores, los pájaros, los edificios, y él. Preocupado volvió a su palacio y a la entrada observó que los criados también le miraban con extrañeza. A lo largo de los días, Pedro sintió que su sombra le era completamente necesaria, más importante que el oro, que el lujo y que el bienestar, y comprendió que había hecho mal negocio. Ya no quería salir a la calle ni ver la ciudad, pues todas las cosas tenían sombra y él resultaba un ser extraño. Nadie pudo consolarlo. Se encerró en las habitaciones de su palacio y maldijo 1000 veces la presencia del ser extraño que le colmó de oro. Al fin, envejecido y triste, pensó que todo cuanto le había sucedido era consecuencia de un maleficio que solo su bondad podía romper, y arrodillándose se puso a rezar. ¿Cuántas horas o días pasó suplicando? Nunca lo supo. Pero transcurrido algún tiempo, amaneció una mañana gris y en la ciudad no había sombras. Y Pedro se decidió a ir al bosque, al mismo lugar en que un triste día vendió su sombra. Se sentó al pie de un árbol y pensó la felicidad perdida. De pronto oyó un ruido entre el boscaje y oyó la voz del extraño personaje. «Me has defraudado. ¿Por qué rezaste? Debiste seguir por el camino de la desesperación. Ya no me sirves. No quiero tu sombra. Te la devuelvo. El oro que te di, bien te lo has ganado con tanta amargura. Te lo regalo. Que seas feliz. No me gustan los hombres que se arrodillan para rezar». Pedro comprendió que aquella voz era la del diablo, y lleno de temor se alejó del bosque. Cuando estuvo lejos, miró al cielo, y entre las nubes se abrió un claro de luz, y el sol dibujó su sombra sobre la calle de la ciudad. Era feliz. Al fin había recuperado lo que nunca estimó hasta que lo hubo perdido. Sí, es verdad. Este cuento nos da una lección, que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y el personaje le pasó lo que a muchos. En medio de la desesperación, vendió su alma al diablo. Pero, al final, obtuvo lo que quería. Recuperó la sombra y se quedó con el oro. O sea que tan mal negocio no hizo, al fin y al cabo. Bueno, espero que os haya gustado este cuento. Para mí es uno de mis preferidos. Bueno, hasta el próximo cuento, que será mañana. Un beso y que descanséis.